Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema 10, Fundamentos de Derecho Patrimonial 2. Y bueno, pues es un tema bastante nuevo de este año, entonces, bueno, del año pasado cuando se modificó el temario, así que pues hay muchas cosas nuevas. También es cierto que tampoco hay test, hay algunas cosas de test, pero no hay muchos test. Entonces os trataré de facilitar algunos test, pero ya os digo que el año pasado no ha caído casi nada sobre este tema. Yo pensaba que quería más de test, pero no ha sido el caso. Así que, pues bueno, vamos a ir viendo el temario, aunque no haya muchos test para hacer. Bueno, primero el libro nos habla sobre la obligación. La obligación, que es un tema que sí que ha caído en otros años, cuando el libro era de otra forma, nos habla sobre el concepto de obligación. Y nos dice que es un concepto concatenado con la noción de contrato, porque el contrato es la piedra angular de la conciencia social de lo que es las obligaciones, ¿no? El concepto de obligación es metajurídico, es decir, está más allá de lo jurídico. Esto quiere decir pues, que es un concepto social. En algunas ocasiones tiene eficacia jurídica esta obligación. ¿Cuándo? Pues bueno, te puedes sentir obligado respecto a tu familia, en tu profesión, en la medida en que estás obligado a hacer cosas o constreñido a algunas obligaciones familiares, morales o profesionales. A pesar de ello, del carácter no exigible en algunas veces, pues hay veces que hay un vínculo jurídico que lo convierte esa obligación de ser una obligación moral a una obligación jurídica. La obligación, por ello, está vinculada al comportamiento o conducta humana. Por ello tenemos obligaciones jurídicas, que son aquellas obligaciones que tienen trascendencia jurídica. ¿Por qué? Porque están reguladas, porque se trata de obligaciones contractuales o familiares que pueden estar reguladas mediante un acuerdo, un contrato. Y otras, pues son meramente obligaciones sociales o morales, pues como la amistad, que no tiene trascendencia jurídica. El concepto jurídico de obligación, pues deriva de obligatio, que deriva de obligare, esto es que es alrededor, ligar es atar, unir. Por eso, en sentido etimológico, se trata de la sujeción, la ligadura, el vínculo. En expresión del derecho, pues obligación se utiliza normalmente o para hacer referencia a dos personas o más, de las que una de ellas es acreedor y tiene un derecho frente a otro, que es el deudor, y está ligada pues por una... Perdón. Pues lo que os venía diciendo, que esta obligación, pues, se trata de una obligación, perdón, que me han llamado por teléfono, pues bueno, que puede ser que haya un acreedor y un deudor, sí, que normalmente es entre dos personas, normalmente sí, ¿vale? Es infrecuente que el derecho romano defina sus instituciones. Entonces, la noción de obligación tienen los juristas romanos dos célebres. Bueno, esto de que el derecho romano define las instituciones, pues bueno, Gallo, como sabéis, tiene un libro que se llama Las instituciones, así que esta afirmación es un poco. Bueno, la cuestión es que hay dos célebres definiciones. Una es la definición doctrinal, que viene recogida en las instituciones recogidas por Justiniano, en la que uno de los libros, instituciones, era de Gallo, donde nos dice en esta definición doctrinal que, bueno, pues que
La obligación es un vínculo jurídico, por el que quedamos constreñidos a hacer algo, alguna cosa, según las leyes de nuestra ciudad. En esta definición, pues destacan el vínculo, que la obligación es un vínculo, que este vínculo supone que genera una relación entre una persona u otra y otra, y ese vínculo jurídico, pues efectivamente que tiene efectos jurídicos, no como la amistad, ¿vale? Porque no es judicialmente exigible ningún tipo de obligación. ¿Qué también nos dice esa definición? Constreñidos a hacer alguna cosa. Pues bueno, consecuencia de ese vínculo surge un deber de hacer algo. Según las leyes de nuestra ciudad, pues que ese vínculo, para que sea obligatorio, tiene que ser exigible por algún tipo de norma, que esté vigente en un espacio concreto. El deber jurídico, el deber del deudor, pues es exigible por el acreedor, que tiene un derecho subjetivo de crédito frente al obligado, y está reconocido por un derecho objetivo, el derecho mercantil, el derecho que rige en el Estado español, dentro de ese conjunto jurídico vigente. Pues bien, luego hay una definición práctica de la obligación. Esto nos dice, esta definición nos dice que la obligación del derecho romano está tomada de la obra del jurista Paulo, que se recoge en el Digesto de Justiniano, que afirma que la esencia de las obligaciones consiste en constreñir a otro para que nos dé, haga o preste algo. Estas dos definiciones romanas de las instituciones de Justiniano, bueno, realmente es del Corpus Juris Civilis de Justiniano, en la parte que nos habla de las instituciones que recogió de Gallo, un poco para que os pongáis en orden las ideas. Estas definiciones romanas, pues bueno, fueron también integradas por la doctrina medieval, construyendo una definición más conceptual, que podría ser, o sea, con el paso del tiempo se ha convertido en que podría ser, pues que la obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos compelidos a dar, a hacer o prestar una cosa. Bueno, hay varios intentos doctrinales en los códigos europeos y finalmente llega tributario del código napoleónico, pues el código español de 1889 en su artículo 1088, en el que nos dice, inicia el libro cuarto titulado De las obligaciones y los contratos, y afirma que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esto ha caído, este concepto de obligación pues ha caído en muchos años, ¿vale? O sea que tenerlo claro. Este artículo también nos dice, destaca de la concepción de obligación como un deber. Pero claro, pero no por la definición concreta de obligación, sino por el contenido de la misma, ¿vale? Entonces, no define el vínculo, sino lo que define es los posibles contenidos. Lo que caracteriza la obligación es que ese dar, hacer o no hacer, ¿qué es? ¿Qué es ese dar, hacer o no hacer? Pues son los deberes jurídicamente exigibles. Bueno, se entiende por contenido, entonces, vale, pues ¿cuál es el contenido de la obligación? ¿Cuál es el contenido de la obligación? Pues bueno, lo que denominamos una prestación. Ese concepto de prestación tiene posibles contenidos, que ese concepto englobaría dar, hacer o no hacer. Dar, ¿qué consiste el dar? Pues que el deudor puede entregar a favor del acreedor, pues algo, una transmisión, ¿verdad? Cuando consiste en hacer, pues consiste en que el deudor haga algo a favor del acreedor, un comportamiento. Por ejemplo, el abogado, defender. El médico, pues atender a la salud del paciente. Ahí tenéis ejemplos. Estos ejemplos os pueden caer en test, ¿vale? No os pueden decir.
La obligación del médico, la obligación del abogado respecto al cliente se configura como una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Pues de hacer. Cuando la obligación consiste en no hacer, se trata de abstenerse de hacer algo que se podría hacer. O que el deudor tolere, es una tolerancia. ¿Vale? Tolere que haga algo el acreedor. ¿Vale? Fuentes del vínculo. Las expresiones fuentes del vínculo obligatorio. ¿De dónde nace la obligación? En otras palabras. Pues bueno, la definición de fuente de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos de los que deriva una relación obligatoria, cualquier hecho del que emane una relación que obligue a las personas. En la obra, las instituciones del jurista Gallo, por fin lo dicen de forma correcta, se afirma. Pasemos ahora a estudiar las obligaciones, cuya principal división abarca dos clases. Pues toda obligación nace de un contrato, nace o de un contrato o de un delito. El texto, este texto regula las dos causas principales del vínculo obligatorio. Una es el contrato y otra es el delito. Diréis, bueno, qué antagónicas, ¿no? Una parece voluntaria y la otra parece obligatoria, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Por ahí van los tiros. El contrato es la categoría más genérica, como acuerdo de voluntades y generación de obligaciones. La compraventa, pues se supone que entregar el precio a cambio de algo, todos los contratos. Un delito. Pues al principio, tratándose de delitos menos graves, se imponía al ofensor frente a la víctima una sanción de carácter económica para indemnizar a la víctima a través de una cantidad. Es decir, al principio se pensaba en resarcir a la víctima, restituir económicamente a la víctima. En la actualidad, todo delito se castiga con una pena, con una sanción penal. La pena dependerá de la gravedad del hecho delictivo. Además, en algunos casos se deriva responsabilidad civil extracontractual. ¿Veis? Y aquí viene un poco para que entendáis lo que hemos hablado hasta ahora. Habíamos visto la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Pues aquí podéis vincularlas. De los contratos derivan responsabilidad civil contractual por el incumplimiento del mismo y de los delitos puede derivar responsabilidad civil extracontractual. Bueno, ¿se traduce en qué? Pues una cantidad que indemniza a la víctima pues, del daño efectivo causado. En un momento posterior, ya en Roma, se añadieron dos nuevas fuentes de obligación, el cuasicontrato y el cuasidelito. Esta partición pues, pasó a nuestro Código Civil y así quedó nuestro artículo 1089. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, de los actos y omisiones ilícitos en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia. Nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos, de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga culpa o negligencia. Pues ya veis, aquí ya se amplía esa inicial distribución de las obligaciones. Vamos a analizar esto. Las obligaciones nacen de la ley. Vale. ¿Cómo son? El artículo 1090 nos lo dice. Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. No se presumen. Solo son exigibles las expresamente determinadas por este código o leyes especiales que regirán los preceptos que se hubieran establecido. Es decir, de la ley no se presume, no se supone ninguna obligación. Tiene que estar escrita. Las que nacen de la ley son independientes de la voluntad humana.
Por ejemplo, la obligación de dar de comer a un familiar. Eso se denomina alimentos. Las obligaciones tributarias también derivan de la ley. Son independientes de la voluntad humana. Yo no puedo elegir pagar o no pagar impuestos. Tengo que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es una obligación que nace de la ley. Quedaros con estos ejemplos, que lo pueden preguntar. Las obligaciones familiares de alimentos, por ejemplo, nacen de la ley y las tributarias también, ¿vale? Su fuente es la potestad de los poderes públicos de crear leyes, los parlamentos, el legislativo, elaborar las leyes, los poderes públicos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, en casos de decreto ley o decreto legislativo, en el que elaborando leyes, pues crean esas obligaciones. Siguiente, de los contratos y cuasicontratos. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. Claro, las obligaciones que hacemos un contrato, pues para las partes, eso tiene fuerza de ley. Los contratos hay que cumplirlos. En un contrato de 2 o más personas, ¿qué es un contrato? Pues 2 o más personas consienten en obligarse recíprocamente a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Esto dice el 1254, que creo que ya no se aparece en el libro, ¿vale? Aquí os lo pongo. El artículo 1255 también decía que consagra el principio de autonomía de la autonomía privada, o autonomía de la voluntad. El llamado pacta sunt servanda. Los pactos hay que cumplirlos y respetados entre las partes. Los cuasicontratos, bueno, pues se definen como hechos ilícitos puramente voluntarios de los que resulta obligado para su autor y para tercero una obligación. El cuasicontrato es un hecho unilateral, voluntario, ilícito, que no es un contrato. ¿Por qué no es un contrato? Porque no hay acuerdo entre las partes. Pues no llega a ser, es casi un contrato. No llega a ser un contrato. Pues entonces, ¿en qué supuesto estamos? Pues es un acuerdo que hace uno sin la voluntad del otro. Entonces es cuasi un contrato. Por ejemplo, un legado en el que alguien le da parte de su herencia a otra persona sin que la persona haya aceptado. Hay que aceptarlo, ¿no? Pero en principio, la persona a la que se deja un legado en una herencia, pues es un acto unilateral. No se le pregunta, ¿usted quiere que le deje algo en mi herencia? No, se hace el testamento en el que hay un apartado que es un legado y se le lega algo a otra persona. Claro, es una obligación que se genera en la que esa otra persona pues no tiene opción. Clases de obligaciones. Bueno, ya hemos visto los tipos, algunos, la definición de las obligaciones, hemos visto el contenido de las obligaciones y vamos a ver ahora las clases de obligaciones. La razón de los sujetos, por razón de los sujetos intervinientes, aquí hay muchas clases de obligaciones, pero por razón de los sujetos que intervienen, pues surge un vínculo entre 2 personas y según quién son los sujetos, pues se puede hacer una clasificación. Nada impide que la obligación se configure con una pluralidad de personas, que serían activa o deudores, pasiva. Dependiendo de los efectos que produzca, se pueden dividir en 3 clases. Las obligaciones parciarias se denomina así porque cada uno asume solo su parte. Es decir, cada uno de los deudores solo está obligado a pagar la parte proporcional que le corresponde a cada uno o cada uno de los acreedores está facultado para reclamar una sola parte. Es decir, parciarias es que cada uno es deudor de su parte y los demás los acreedores pueden pedir una parte de cada proporcional a su crédito. No pueden pedirle a uno todo, ¿vale? Las obligaciones cumulativas.
o acumulativas o acumuladas, pero bueno, el libro dice cumulativas, son aquellos que existiendo una pluralidad de sujetos pasivos, cada uno de ellos está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro del débito. ¿Qué pasa? Pues que libera a los demás. Esto cayó en TES el 2022, así que atentos. Las obligaciones solidarias son aquellas en que cada uno de los acreedores, si hay una solidaridad activa, está facultado para exigir a cada uno de los deudores el importe íntegro. ¿Cuál es la diferencia entre las solidarias y las cumulativas? Pues que aquí se acumulan y aquí las solidarias, pues no, uno paga, puedes pagar la de los demás, son solidarios. Por eso nos dice que se distinguen de las cumulativas en que si uno de los deudores cumple y abona el total, libera a los demás. Porque se han ido acumulando y paga uno y libera a los demás. Es decir, satisfecha la deuda por uno de los deudores solidarios, la obligación se extingue respecto al acreedor. También, cobrado el crédito por uno de los acreedores solidarios, el deudor quedan liberados. Bueno, lo veis. Si tenéis dudas, lo comentamos. Por razón del objeto, el principal criterio de las distingue entre obligaciones genéricas y específicas según el objeto. Las genéricas, pues las genéricas son aquellas cuando el objeto queda determinado solamente por la pertenencia a un género, por ser genérico, pues es a través de su peso, su medida, su número, por ejemplo, 100 kilos de trigo, 1000 litros de vino. ¿Qué pasa con estas obligaciones? Que son fungibles, es decir, sustituibles. Claro, tú me puedes dar 1000 litros de vino y yo te pago con 1000 litros de vino que no tiene por qué ser los mismos, ¿vale? Son sustituibles por otros que yo pueda conseguir. Igual pasa con el trigo, o la tela, o el agua, ¿vale? Las obligaciones genéricas también son imperecederas. Veis algunas características importantes para TES. ¿Por qué? Porque el género nunca perece. No perece. Si tengo que entregarte 1000 litros del vino, pues te los tengo que entregar. No perece, ¿no? Los debo, pues los pago. No perecen. La pérdida o la destrucción de esas cosas, de ese vino, pues no extingue la obligación de entrega, porque no tengo que entregar los mismos litros de vino, sino que si se empiezan a perder, pues yo seguiré debiendo 1000 litros de vino, claro, en buen estado. Bueno, por eso las genéricas son fungibles e imperecederas. Quedaos con los ejemplos porque caen en TES. Las obligaciones específicas son aquellas en las que el deudor debe entregar una cosa concreta. Tratan de cosas determinadas. Y no se puede, y se destruye o se pierde, no puedo entregar otra. Si yo me obligo a entregar un cuadro que tengo yo de Goya, si se destruye, pues obviamente pues es que el acreedor va a querer ese cuadro de Goya, no otro cuadro que pinte mi hijo, ¿vale? Tiene que ser el mismo, porque es una obligación específica. También están las divisibles, aquellas en las que el deudor puede cumplir por partes. Pues puede entregar una parte de dinero, luego otra parte de dinero. Y luego las indivisibles, son aquellas que exigen una prestación única. Por ejemplo, hacer un traje. No puedo hacer solamente la chaqueta, ¿no? Si es indivisible, cortar el pelo, pues no puedo cortar la mitad del pelo, puedo cortar todo el pelo, es indivisible. Por razón de los efectos, pues hay que distinguir entre obligaciones civiles, morales y naturales. Las civiles, pues son aquellas que se pueden reclamar en el juzgado, que son exigibles. Las morales no son exigibles judicialmente, porque no se puede reclamar que un amigo mío pues no me ha ayudado en este momento. Pues no, eso no puede reclamar. Obligaciones naturales, pues una categoría intermedia entre una y otra.
y tienen dos características, que pueden ser positiva y negativa. Negativa, que carecen de acción para reclamar, y positiva es que tiene un efecto de retención de lo pagado, que consiste en que si el deudor de una obligación natural paga o cumple, luego no puede exigirle que se le devuelva lo que ha pagado. ¿De qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, una deuda prescrita, una deuda que ha pasado el tiempo, pero al final ha pasado el plazo para pagarla, pero al final se paga voluntariamente. Pues aunque haya prescrito, pues bueno, aunque el acreedor no puede reclamar judicialmente, pues sí que ha pagado ya, ¿no? Pues bueno, un poco es eso, un poco está a camino entre las civiles y las morales. El objeto, ya hemos visto las clases, ahora vamos a ver el objeto. El objeto de las obligaciones, ¿cuál es? Pues la prestación, ese es el objeto. La prestación y una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque todas las prestaciones, las prestaciones son ilimitadas, no. Para que una prestación sea una obligación, tiene que cumplir con una serie de características para que consideremos que sea una obligación válida. Para la validez, es concepto genérico, para la validez de la obligación tiene que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son? Uno, que sea posible. ¿Qué significa que sea posible? Pues que no podrán ser objeto de contrato cosas imposibles. No puedes obligarte a pues, entregar una cosa que no ha existido nunca. Es decir, tiene que ser la imposibilidad de cumplir, la imposibilidad, ¿qué significa que no pueden ser objeto de contrato las cosas imposibles? Pues para que la imposibilidad debe de ser absoluta. ¿Qué significa que sea absoluta? Pues que sea objetiva, que afecte a toda persona. ¿Cuándo es una imposibilidad relativa? Pues cuando es subjetiva y afecta solamente a una persona. La imposibilidad también puede ser física o jurídica. Física, pues que uno se compromete a dar algo que no existe, pues entregar la luna. O la imposibilidad jurídica, pues cuando está fuera del comercio de los hombres. Por ejemplo, yo no te puedo vender el amor de una mujer o de un hombre. ¿Por qué? Porque está fuera del comercio de los hombres. No te puedo vender un esclavo. ¿Por qué? Porque se abolió la esclavitud. Es algo que está fuera del comercio de los hombres. No te puedo vender un órgano. ¿Por qué? Porque está fuera del comercio de los hombres. Tiene que ser lícito. Nadie puede ser obligado a una prestación ilícita. No puedo acordar matar a alguien porque sería nulo. Pues el artículo nos dice que los contratantes pueden establecer las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre y cuando no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Determinada o determinable. Es nula una prestación que no derive de un concreto deber a favor de un acreedor. Se dice que el objeto de la obligación está determinado cuando no existe duda acerca de qué es lo que se debe. Es decir, el objeto de la obligación tiene que ser determinado o determinable. Ejemplo, fijar el precio de venta, el dinero que contenga en un cofre o que lo determine un perito, pues bueno, no sería determinable válidamente cuando se deja la apreciación de uno de los dos. Si lo hace un tercero, sí. Entonces, el objeto de todo contrato es una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no es obstáculo, por eso es determinable. ¿Vale? Si se puede determinar, no hay problema, aunque no sea determinada. Por eso nos dice la ley, la indeterminación de la cantidad no será obstáculo para la existencia de un contrato. Fijaros eso de la venta de un cofre que contenga un dinero que no sea contado. Bueno, se puede contar más adelante, ¿vale?
No es obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes. De contenido patrimonial. ¿Qué significa esto? Pues que el objeto pueda ser valorado, que se pueda traducir a una cuantía económica en caso de incumplimiento que reclama. Vale. Ya dejamos de un lado la obligación y vamos a tratar más el concepto de contrato. El contrato, pues viene del verbo contraere, de la expresión romana contractus, del verbo contraere. El contrato sería lo contraído, lo acordado, ¿vale? La delimitación conceptual no cronológica, pues acto, negocio, convenio, pacto, contrato. Bueno, pues hay distintas concepciones que provienen de la escuela histórica alemana. Bueno, los estudiosos, partiendo del derecho romano, han formulado categorías jurídicas y, pues bueno, han sistematizado un esquema lógico y estructural en general. El contrato. Acto, pues deriva del verbo agere, utilizándose para referir a la acción, entendiendo por tal que el que contrate tiene que desplegar una actividad. Unos actos tienen eficacia jurídica y otros son irrelevantes, y no puede tener efecto jurídico alguno. Por eso, el acto hay que desplegar una actividad jurídica. Negocio, pues bueno, negocio, pues en fin de cabo, es una ocupación que se realiza con finalidad lucrativa, por tanto, el negocio se suele referir a actividades comerciales, mercantiles. En Roma, negocio era siempre un acto jurídico bilateral, por eso se habla. Convenio. El convenio procede del latín, significa convenir, significa reunirse, juntarse en un sitio, ponerse de acuerdo en alguna cosa. Dos o más se reúnen para ponerse de acuerdo. Y por último, pacto, de pactum. Es el acto en el que se logra la paz, en el que se pacifica. El pacto en derecho contractual significa lo acordado. No toda convención es un pacto, pero sí que todo pacto es una convención. Vamos al concepto, después de estas denominaciones varias, vamos al concepto de contrato. La configuración y definición del contrato es fruto de diversas épocas y escuelas doctrinales. Aquí tenemos, por una, la doctrina canonista medieval, pues habla sobre el deber de respeto y fidelidad. El pensamiento escolástico pues, centra más sus ideas en el voluntarismo jurídico. ¿Para qué? Pues para defender los intereses de las partes, las necesidades del tráfico jurídico. La escuela de derecho natural, como consecuencia de la exaltación del individuo y la supremacía de la voluntad humana y este orden superior, pues bueno, como forma de ordenar la vida de la relación entre sus semejantes. Bueno, de este modo, el principio según el cual cualquier forma en la que un hombre quiera obligarse, quede obligado, se abandona definitivamente la exigencia de cualquier otro requisito formal y se crea el principio de libertad formal, la ausencia de forma. El contrato, por tanto, no tiene por qué ser escrito, hay esa liberalidad contractual. Libertad contractual. Constituyen los pilares sobre los que se asienta el edificio contractual moderno. La libertad para contratar. Como sabemos, en el derecho inglés, pues carece de texto legal. Y bueno, pues aquí pues el concepto de contrato coincide con el derecho continental en ese proceso de configuración, con el espíritu del cash law. Bueno. Nuestro Código Civil. No hay propiamente una definición de contrato, pero en el libro segundo, el artículo 1254, nos expresa cómo se perfecciona, cómo se hace para que sea válido un contrato. ¿Vale? Cuando el contrato existe, desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto a otras, a dar alguna cosa o a prestar algún servicio. Fijaros que
La clave está en el consentimiento. Este precepto se completa con el 1258 que nos dice: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo expresamente a lo pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes con la buena fe, el uso y a la ley. Pues ya veis, se parte de ese principio de libertad contractual que también viene contemplado en el 1255. Nos dice que los contratantes pueden pactarse las cláusulas que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, ni a la moral, ni al orden. Entonces, vamos a hablar de la responsabilidad contractual. El responsable, pues el término responsable tiene varias acepciones. Pues el responsable de un actuar doloso, culposo, pues que tiene la obligación de reparar un daño. El responsable como actuar correcta. Esta persona es responsable. Muy bien, pues resalta su buen hacer. Parecen contrarias, pero son complementarias. Todo contrato genera obligaciones que deben ser cumplidas, pero en caso de caso fortuito o fuerza mayor, en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad. Así debe distinguirse entre deber y responsabilidad, porque el deber se encierra en la propia obligación de responsabilidad y emana de ciertos criterios, de ciertos supuestos de incumplimiento que exige además un efectivo daño patrimonial para que haya obligación de indemnizar. Es decir, no todo deber genera responsabilidad, en el sentido de responsabilidad por el incumplimiento o extracontractual. Si el deudor no cumple, pues bueno, intempestiva o exactamente, pues se le puede exigir el cumplimiento. Por eso se habla que se trata de una obligación sinalagmática, bilateral entre dos. La compraventa, por ejemplo. Cuando el incumplimiento se debe a un acto de omisión del acreedor, pues esto no podrá utilizar los medios que recoge, pues que bueno, porque rompe la buena fe. Bueno, pues ahí lo tenéis, sin más. Los 4 contratos consensuales, aquí los tenéis, muy importantes para desarrollo, para test, para todo. ¿Cuáles son? La compraventa, que cayó en 2020. La compraventa, pues el vendedor acuerda con otro, el comprador, la entrega, cambia de obligación, paga por un precio. Por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y en otra a pagar un precio cierto por ella, en dinero o en signo que lo represente. La definición expresa elementos típicos de todo negocio. Elementos personales, reales, materiales y formales. Los personales, las partes, vendedor, comprador. Las reales, cosa y precio. Los formales, pues no hay. Hemos dicho que hay libertad de forma, ¿vale? ¿Los requisitos cuáles son de la compraventa? Pues que es consensual, acordado y válido, que el consentimiento puede ser explícito, expreso, tácito o por gestos, sin necesidad de declaración de palabras. Se puede hacer así, entregar, como veis aquí, se puede entregar y ya está, y no hace falta más, ¿no? No formal, es decir, no se exige para su perfección la firma de un contrato por escrito, ¿vale? Simplemente el acuerdo, el consentimiento de ambos. La compraventa se comporta como un contrato bilateral perfecto. ¿Por qué? Pues porque hay una especie de equilibrio sinalagmático entre las prestaciones, aunque son independientes. En definitiva, la compraventa es un contrato oneroso debido a que las prestaciones son recíprocas. Comprador y vendedor encuentran cierto equilibrio económico porque hay una prestación y una contraprestación. El arrendamiento, pues es un contrato consensual en el que pues alguien entrega para su uso. Uno se llama arrendador, que le entrega para su uso al arrendatario cierta cosa o presta determinado servicio a cambio de ¿qué? De una contraprestación de un precio. Puede ser este arrendamiento de cosa, de servicios, de obra, de cosa, pues el clásico arrendamiento de un piso, por ejemplo. Recordar que los arrendamientos tienen frutos civiles, que son las rentas. Recordar ese concepto de fruto civil, que es de TES, ¿vale?
El arrendamiento obliga a una de las partes a dar a otra el goce o el uso de una cosa por un tiempo determinado y un precio cierto. El arrendamiento de servicios, pues bueno, esto se parece mucho a una prestación por trabajo, a la obligación de remunerar, ¿no? El arrendamiento de obra es un contrato consensual porque alguien se obliga a hacer una obra y el otro a retribuirlo. Se regulan todas juntas, todas estas de cosas, servicios, el arrendamiento. El arrendamiento de obras y servicios de una de las partes obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a la otra por un precio cierto. Se abona la renta y ya está. Diferencias importantes entre estos tipos de arrendamientos. Pues en relación con la obligación, el arrendamiento de servicios, el compromiso es un compromiso de desplegar una actividad pactada, sin que ello exija un resultado. O sea, en el de servicios, pues se obliga a hacer una obra, pero no a terminar una casa. O sea, no hay una obligación de resultado. Se obliga a prestar un servicio de pues, una actividad con un administrativo, pero no a terminar todos los expedientes. No hay ¿entendéis? No hay un resultado previsible en ese arrendamiento. Pero en el de obra sí. En el de obra es un compromiso efectivo para ejecutar una obra pactada, sí que es de resultado. Otra diferencia, aparte del resultado, es el tipo de remuneración. La diferencia es la remuneración. Pues el de servicio se pacta un sueldo o salario y en la de obra se fija una retribución o un precio concreto, total. El mandato. Pues el mandato, aquí acordaros un poco de, siempre pongo el ejemplo de Mandalorian, ¿no? Que alguien recibe un mandato para que haga algo. Un encargo. El mandante de otra, el mandaloriano recibe de otra, el mandante, un encargo que acepta y le obliga. Pero le obliga a cumplir en interés del mandante, del que manda. La voluntad del mandante y la aceptación del mandatario puede ser expresa o tácita. El mandato es gratuito, salvo que expresamente se fije una retribución al mandatario. Mandante, manda. Mandatario, acepta el encargo y se obliga a hacerlo. ¿En interés propio? No, en interés del mandante. ¿Vale? ¿A cambio de qué? Pues de una retribución. ¿Vale? El mandante es el dominus negoti, el que manda. No cabe que el mandato sirva exclusivamente al interés del mandatario. No, el mandato es el interés del mandante, del que manda, para eso manda, ¿no? Bueno, para que nazca la obligación es necesario que el mandatario acepte. Una vez aceptado, debe cumplir el mandato. De no hacerlo, el mandante puede reclamarle una responsabilidad de daños y perjuicios. Para que dicho encargo produzca eficacia jurídica, debe consistir en realizar alguna actividad, negocio de trascendencia jurídica. Ojo, los encargos fácticos sin consecuencias jurídicas son meras relaciones sociales. Es decir, los encargos te encargo que vas a comprar pan no tienen consecuencias jurídicas, son relaciones sociales. El mandatario no debe extralimitarse. Si el mandatario sufre daño o menoscabo como consecuencia del mandato, pues deberá resarcir. No debe sufrir perjuicio económico el mandatario. El Código Civil nos dice que por el control del mandato se obliga a una persona a algún servicio o a hacer una cosa por cuenta o por encargo de otra. Sociedad, pues es un contrato consensual, no formal, frecuentemente escrito, multilateral perfecto porque genera obligaciones en las partes, de tracto sucesivo, porque la relación contractual no se agota, creas una sociedad para seguir trabajando con un objetivo concreto, ¿no? Es un contrato oneroso que se dilata en el tiempo, hay cierta reciprocidad. La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner un dinero, bienes o industria con ánimo de repartirse las ganancias. Pues bueno, una sociedad. Y aquí al final del tema, pues ¿qué tenéis? Pues unos esquemas bastante majos, ¿vale? Yo sí que os recomiendo que os los miréis muy bien, que espero que os sirvan para estudiar, para eso son, para afianzar las ideas, la obligación, el contenido, las clases, por razón de los sujetos, del objeto, de los efectos. También tenéis los principales contratos, la compraventa, el arrendamiento, el mandato
y la sociedad. En todos los segundos parciales han caído o todos o algunos de los principales contratos. ¿Vale? Veis que están resumidos en poco espacio. Se pueden aprender de memoria perfectamente. Uno de ellos ha caído en una de las preguntas del examen habitualmente. No digo siempre, pero casi siempre. Así que os recomiendo que os los miréis. Y nada más, mucho ánimo, seguiremos, no os preocupéis, aunque veáis mucha materia, seguiremos dándole vueltas a todos los temas, haremos una segunda vuelta a todos los temas para ir afianzando todos estos conocimientos y repasándolos, ¿vale? Os buscaré algunos test, aunque sean desfasados, pero buscaré unos test sobre estas preguntas y nada, pues nada, mucha suerte y mucho ánimo, nos vemos en la próxima clase. No os la perdáis, chicos. Dadle a me gusta si os ha gustado. Adiós.